Cuando tú ingresaste al coaching terapéutico, ¿cuál era el conflicto que tú estabas viviendo en tu vida? Y a veces la palabra conflicto confunde un poco a las personas y piensan siempre en un gran problema. Diríamos un desequilibrio en tu vida que tú sentías que estaba siendo presente y que querías transformar. Bueno, cuando yo entré fue justo en la pandemia, entonces yo creo que al igual que muchas personas, como que tuve el espacio para replantearme un poco mi vida en general, pero justo pasó que yo en ese momento había entrado a trabajar en un estudio como abogada, siendo mi primer trabajo oficialmente como abogada, y empecé a sentirme incómoda y me costaba entender cuál era mi conflicto. O sea, por qué yo estaba tan incómoda. Como que no lograba identificar al principio cuál era el problema en el fondo, qué era lo que para mí no estaba siendo cómodo. Entonces, yo siento que en realidad fue a partir como de ese desconocimiento, porque así lo siento yo, como el estar perdida, fue que tomé el coaching y ahí, a medida que fue avanzando el curso y a medida también que fui tomando sesiones, yo creo que empecé a darme cuenta de cuál era el tema, que tenía mucho que ver no solo con el trabajo en sí, como la forma del trabajo, sino que también había un tema de dinero y un tema de independencia. Entonces tú en ese momento estabas experimentando un primer trabajo, estudiaste Derecho, tenías una expectativa respecto del trabajo, cuánto ibas a ganar, cuántas horas a la semana ibas a trabajar y te sentías un poco perdida respecto de lo que estabas manifestando en tu vida y lo que podías llegar a generar a nivel económico, por ejemplo, o incluso dónde trabajar. Claro, es que yo creo que pasa mucho que esas expectativas realmente no son de uno, son como las expectativas que uno aprende, bueno, cuando estudia, cuando entra a la carrera. Entonces yo salí de la carrera como, aunque suene raro, sin expectativas tan mías, sino que era como que, bueno, se supone que ahora que terminé entonces debería trabajar en un estudio, debería ganar cierto sueldo, debería trabajar en un estudio ojalá que fuera conocido y tuviera cierto nombre, debería yo también ser conocida y vincularme como con mis pares a cierto nivel, y eso es como lo que te cuentan, pero en el fondo yo me di cuenta de que como que nunca lo... ¿Cuál es la palabra? ¿Como integrar? Claro, nunca lo interioricé en mí realmente como, bueno, eso es lo que yo quiero. O sea, siempre me llamó la atención eso, pero era como una fantasía, siento yo, que tiene mucho que ver con temas de imagen, temas de autoestima, que bueno, la carrera en sí yo siento que tiene mucho tema de imagen y de competencia y de ego. Pero claro, yo salí como con esa expectativa y empecé a darme cuenta de que no me sentía satisfecha, po. Y esa expectativa también te hace buscar llegar rápidamente a un estado donde luego te das cuenta que tus creencias limitantes, donde te das cuenta que independiente de lo que te digan que supuestamente tú vas a lograr, también está directamente relacionado con tus creencias, por ejemplo, en base a las oportunidades, en base a las creencias del dinero, en base a las creencias del merecimiento, a cómo la familia finalmente también se mueve en base al mismo flujo, de ser exitoso, de que ya tienes como siempre digo yo, un PDF con tu nombre que dice que sabes hacer algo, entonces hazlo valer, y finalmente también se traduce en un resultado económico, ¿no es cierto? Y ahí entra el tema que tiene que ver directamente con las creencias respecto del dinero. Claro, o sea, siento que son varios temas distintos, pero yo creo que lo primero fue darme cuenta de, bueno, ¿por qué si se supone que estoy haciendo lo que debería o lo que se supone que es el éxito, no me siento feliz, no siento que esté cómoda con la dinámica del trabajo, no me siento plena y claro, no es que ganara mal, pero yo igual quería ganar más, po. Claro. Entonces llegaba un punto en que como la rigidez de ese trabajo a mí no me acomodaba y yo creo que me costó también mucho darme cuenta, pero me di cuenta de que también para mí había un tema como con la libertad. Quiero hacer un alto porque lo que tú estás mencionando es súper importante. Muchas personas en ocasiones viven ese conflicto. Estudio algo, salgo con una expectativa, tengo que trabajar, por supuesto, porque vivimos en un mundo material donde el intercambio es a través de un flujo de energía que se llama dinero, y muchas veces ocupamos o las personas realizan trabajos que no les gustan
y que están alejados de su identidad, que están alejados de su pasión, que están alejados de su yo soy, o incluso, no digo que sea tu caso, pero hay personas que trabajan porque es lo que encontraron. Entonces no están contentos con el horario, no están contentos con el dinero que reciben, no están contentos con el trabajo. Y algo que me gustaría aclarar es que nosotros estamos presentando, a través de la historia de Valentina, un caso real en su vida, donde lo que vamos a trabajar tiene que ver directamente con su relación con el dinero, la independencia y la libertad. Y ese resultado nace desde este conflicto. Es un estudiante de Derecho que sale a la universidad con una expectativa, una idea de trabajo, de sueldo, de éxito, de proyección, y se comienza a encontrar con una manifestación en su mundo material donde no siempre te sentías satisfecha en base a estos 3 aspectos, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento tú comenzaste a comprender que eso que manifestabas en tu vida tenía relación con tu inconsciente, con la familia, con las creencias limitantes, con las historias, con las normas de la familia? Bueno, yo creo que fue un proceso lento. En particular, yo reconozco que me costó darme cuenta de lo que yo realmente quería y de qué era lo que me incomodaba. Entonces fue muy de a poco que empecé a encontrar información como por distintos lados, y que a veces incluso al día de hoy como que miro hacia atrás y digo, claro, en ese momento no me hizo sentido, pero ahora que lo veo y lo sé, me hace todo el sentido del mundo. Entonces, claro, primero empecé a revisar como mis propias creencias, mis propias expectativas. Después, haciendo trabajo más profundo, vi temas no solamente de, por ejemplo, vidas pasadas, pero también temas como, bueno, cuáles son las creencias de mi familia con el dinero y de mis papás, y cómo se vinculan las mujeres de la familia con el dinero. ¿Y qué información encontraste, por ejemplo, en el trabajo de creencias? Bueno, lo que más he encontrado y que se repite hasta el de hoy y que me da risa porque siempre sale, es que las mujeres, en particular, siempre tienen el tema de vivir con lo justo. Siempre, es como, no, lo justo y necesario, lo que necesito, nada más, un poquito más. Y claro, me di cuenta de que efectivamente, a medida que yo iba trabajando, iba ganando más dinero, pero siempre era para lo justo. O sea, qué interesante, nunca me faltó dinero, y hasta el día de hoy nunca me falta dinero. Pero tienes para lo justo. Claro, hay muchas veces en que es para lo justo. Entonces, en la medida en que yo empecé como a conectarme igual con el disfrute, que ahora lo veo hacia atrás, yo creo que el año pasado en particular me conecté mucho con el disfrutar el dinero. Yo creo que gané más dinero del que me hubiese imaginado. Bien. Así. Y para poder, que me gustaría como hablar un poco más respecto de las creencias. Dentro del curso nosotros hacemos un trabajo de creencias que tiene que ver con aurichakras, que lo vemos también en numerología de otras formas, en terapia personal Bach, a través de registros acásticos en vidas pasadas, lo que mencionabas tú. Y esas creencias, cuando tú dices mi familia, las mujeres tienen por creencia ganar siempre lo justo, ¿cómo tú recuerdas a tu mamá en tu infancia, por ejemplo, en esa economía? Que tú digas, ahora que yo crecí me doy cuenta que soy una réplica de mi mamá en mi economía respecto de cómo era ella y por supuesto cómo era la abuela también. Yo lo encuentro muy literal, porque era realmente diciéndome como, bueno, este mes hay que ajustarse, este mes no podemos comprar esto porque esto. Mis papás, igual dentro de todo, son abundantes, o sea, a mí la universidad me la pagaron ellos, mes a mes, nosotros no nos endeudamos y ellos tuvieron la capacidad de pagarla, cosa que yo obviamente les agradezco un montón porque yo salí sin ninguna deuda. Pero el hecho de que hayan sido capaces de pagar una universidad que no es barata, demuestra que tienen. Pero claro, siempre era, bueno, como que hay que pagar la universidad, entonces tenemos que, no sé, bueno, no podemos gastar tanto en esto. Siempre lo justo. Claro. Es decir, la creencia que finalmente se transforma en una norma, comienzan a vivir, pagan la universidad y finalmente viven con lo justo. Tú dijiste algo súper interesante, dijiste, mis padres son abundantes porque finalmente ellos pagan la universidad. Y nosotros los seres humanos somos abundantes todo el tiempo. El punto está en qué somos abundantes. Somos abundantes en pensamientos limitantes, somos abundantes en creencias limitantes, somos abundantes en emociones que nos desbordan, somos abundantes en manifestar constantemente trabajos donde hay que trabajar de sol a sol porque la creencia es que la vida es dura y difícil. Entonces los seres humanos somos seres abundantes. El punto está en que nosotros, equivocadamente, porque lamentablemente nadie nos enseña, nosotros no tomamos conciencia que la abundancia es todo. Soy abundante en problemas,
soy abundante en parejas no disponibles, soy abundante en la infelicidad, soy abundante en chocar mi auto, soy abundante en que voy al supermercado a comprar lo que necesito y nunca lo encuentro. Entonces nosotros vivimos todo el tiempo en abundancia. El tema está en que nosotros no somos conscientes de cómo estamos enfocando esa abundancia porque no exploramos nuestras creencias limitantes, que fue lo que hiciste tú. Donde tú dices, me di cuenta que las mujeres de mi familia tienen la creencia que se transforma en una norma donde siempre tienen lo justo. Entonces tus padres pagaban la universidad, pero vivían con lo justo. Entonces la norma se sigue manteniendo. Y luego que tú comenzaste a hacer ese trabajo de creencias, a través de, te quería preguntar, ¿cuál es la herramienta del curso que te sirvió para ese trabajo? ¿Una, dos, todas las complementaste? ¿Cómo las usaste? Yo creo que todas como complementadas, pero yo creo que en particular en esa época para trabajar mis creencias y principalmente cómo yo me relacionaba con el dinero, como en cuanto, bueno, si merecía o no, cuál era mi límite, cuánto yo creía que era capaz de ganar y sostener. Yo creo que lo que más me sirvió fue el trabajo como de meditaciones y aura y chakra. Bien. Y eso ahora en general lo trato de acompañar con, por ejemplo, flores de Bach o ir complementándolo. Pero yo creo que para mí eso fue como la base fundamental de todo el trabajo. Y de ahí lo demás fue sumando información, ¿no? Eso es, bueno, de hecho el curso lo inicio con aura y chakras porque es el proceso de exploración del inconsciente, desde lo que nosotros tenemos guardado en base a lo que gobierna cada uno de estos aspectos. Y luego, cuando tú empezaste el trabajo de las creencias, ¿cómo tú viste que tu mundo material comienza a cambiar? Porque remontémonos un poco como al inicio de la historia. Estudiaste Derecho, sales de la universidad con una expectativa de éxito, de dinero, de trabajar en un buffet, de ser exitosa. ¿Y cuál fue ese primer trabajo que tú decías? ¿Fue de...? Ya, o sea, yo haría una distinción. Mi primer trabajo donde yo sentí que me acerqué al estándar del éxito fue en un estudio bien grande y famoso, pero ahí yo procuraba. Y ahí yo me di cuenta de que yo en ese punto recién, habiendo egresado y todo, me daba el permiso de no solo procurar, sino que además de ganar 400 lucas, que para mí en ese momento era harto. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar mi relación con el dinero y yo creo que en ese punto fue en que empecé a tener temas ya con el trabajo y con esta dinámica y con esta creencia. Y cuando hablamos del tema del trabajo, esta sensación de que no te sientes tan cómoda, de que estás buscando una especie de libertad, que no te sientes como que encajas realmente en ese patrón. Y digámoslo de esta manera, el trabajo, como nos han enseñado, es levantarnos a marcar una tarjeta. Entendemos por creencia, porque eso es una creencia de que nosotros recibimos dinero trabajando siempre para alguien. Entonces, en tu caso, trabajar de procuradora para alguien que era el dueño del buffet que te pagaba un sueldo. Todo eso que uno dice, bueno, a lo mejor ustedes pueden pensar, bueno, Lili, ¿y si no trabajamos así, cómo ganamos dinero? Es que es importante que revises tus creencias porque la Valentina es el ejemplo de cómo pasa, me voy a adelantar un poquito en la historia, pero cómo pasa de ser una persona que está trabajando para alguien a ser independiente y de forma exitosa. Entonces, el trabajo con las creencias es súper importante cuando nosotros queremos transformar aspectos de nuestra vida. Entonces, estabas trabajando procuradora en un bufete importante, estabas ganando lo que tú decías, 400.000 pesos chilenos, que son $400 aproximadamente, y ya estabas con este tema de falta de libertad, que no te sentías cómoda, estabas entrando en temas con el dinero. ¿Y qué comenzó a pasar ahí? Sí, o sea, yo creo que empecé a tener conflictos constantes en el trabajo, no con los demás, pero yo misma, y empezó a ser un tema ya recurrente en sesiones, etc. Al final, mi conflicto era, bueno, por un lado, todo me dice que yo debería quedarme acá y crecer acá, pero por otro lado, en el fondo no me agradaba esa idea y no me sentía cómoda. Finalmente me fui, estuve como 3 meses entre descansando, buscando otra cosa, y apareció otro trabajo que yo en su momento, recuerdo que cuando lo imaginé, era todo lo que yo quería. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a buscar otra cosa, me imaginé primero, bueno, quiero una oficina sola, quiero tener ventana, quiero trabajar directamente con el socio y no quiero tener a nadie entre medio de los dos, quiero ser su mano derecha, quiero hacerme cargo de esto, quiero ganar tanta plata. Dicho y hecho... Espera, quiero hacer una pausa, porque tú estás diciendo algo súper importante que las personas muchas veces no creen porque viven en limitación y en escasez. Y no porque estemos mal, es porque realmente nosotros nos enseñaron a vivir de esa forma. Cuando Valentina dice, dicho y hecho, que todo lo que ella acaba de describir es la oficina, el trabajo que ella encontró, que realmente manifestó, es porque cuando nosotros hacemos un trabajo con las creencias,
Es importante comprender esto. Mira tu mundo material en este momento. Mira dónde estás sentada, sentado. Observa cuánto ganas hoy día en tu trabajo, cuántas horas dedicas al trabajo, si realmente es con pasión o con falta de pasión, si te sientes contenta, contento, si tal vez sientes esa falta de libertad. Todo eso que nosotros estamos manifestando en este momento es una creación desde nuestras creencias y las normas transmitidas a través de la familia. Y las historias con lo que representa el trabajo en la vida. Entonces, en el trabajo con las creencias que Valentina hizo, de explorar el mundo de la familia, llegaste al mundo de la mamá, exploraste a tus padres, te diste cuenta que vivían con lo justo, llevaste a tu mundo personal como tú vivías con lo justo, pasas de estar en un buffet, un buen buffet, como decías tú, una buena oficina de abogado, pero pasas ahora a manifestar un mundo que es todo tu check. Ventana, oficina sola, sin intermediarios, contacto directo con los socios, lo que tú querías desarrollar. Y la relación con el dinero en ese caso, pasaste, no es ser que menciones el monto, pero pasaste de sentirte limitada a sentirte como. Bueno, mucho más libre, mucho más libre. Y no solamente en relación al dinero, sino que además este nuevo trabajo en un lugar más pequeño, entonces yo quedé a cargo de un área, por así decirlo. Y me sentía libre en el sentido de que, claro, si bien tenía como el jefe que me decía, bueno, la estrategia decidida es esta o preferimos esto, yo tenía libertad de acción de ir en el fondo haciéndolo y ejecutándolo. Entonces era distinto y me sentía mucho más libre en mi trabajo, en la forma de hacer las cosas. Yo creo que más plena. Y en su momento fue mi trabajo soñado y funcionó como un peldaño entre lo que vino después. A eso quería llegar. Que las personas tendemos a creer que lo que vivimos hoy es lo que define nuestro mundo en general. Entonces, por ejemplo, si tú te hubieses quedado frustrada, enojada, sin el trabajo de las creencias, sin buscar liberarte de tus propias cadenas, lo vamos a explicar así, o de tus propias limitaciones, serías una persona que seguiría ganando el mismo sueldo al inicio, trabajando en el mismo buen buffet por la creencia de que es un lugar seguro, que te pagan un sueldo seguro que recibes a final de mes y no hubieses crecido. Entonces, los seres humanos estamos en un constante proceso de transformación interior y el proceso de transformación interior nos lleva a una transformación desde el mundo exterior, desde lo material. Y nosotros, cuando comenzamos a sentirnos incómodos, cuando nos sentimos limitados, cuando sentimos que incluso nosotros estamos hablando del trabajo, pero también lo podríamos llevar a las relaciones. Cuando sentimos que esa relación ya no va más, que estamos estirando un chicle que realmente se podría haber cortado meses antes, en ocasiones años antes, también pasa en la relación con el trabajo. Hay personas que estiran el chicle en la relación con el trabajo por sus creencias limitantes o por el miedo de creer que no van a encontrar algo seguro que les entregue un cheque a final de mes. Entonces, en ese proceso de transformación interior que vivió Valentina, está detrás el trabajo con las creencias, con las normas, con sus emociones, con todo aquello que en un pasado manifestaba este primer trabajo. Luego, lo que tú muy bien dices, das un segundo peldaño a crear un nuevo trabajo más acorde con tu yo soy, más acorde con tu nueva forma de relacionarte con el merecimiento, más acorde con tu nueva forma de relacionarte con el dinero, con la libertad, con el placer, con sentirte a gusto también con quien tú eras. Y eso tiene directa relación con los temas con el clan familiar en base al merecimiento y qué tan libre nos sentimos nosotros de poder generar y qué tan libre nos sentimos y qué tanto creemos que merecemos realmente esa vida que queremos vivir en base al trabajo, que es lo que estamos hablando hoy día. Entonces subes este segundo peldaño y llega un momento en que tu interior quiere seguir creciendo y tu yo soy dice, bien, ya he subido varios peldaños, ahora quiero seguir evolucionando, que es parte del proceso cíclico de las personas. Sí, yo creo que ese salto me costó un poco más, porque tengo que admitir que soy muy poco terca. Un poco. Sí, un poco terca, pero muy poco. Y bueno, en la pandemia, es que la pandemia fue muy raro porque yo estaba recién partiendo, entonces era todo entre la pandemia en sí mismo, para mí estar en un nuevo trabajo, vincularme con nuevas personas. Estuve como 5 meses presencial y nos tuvimos que encerrar. Entonces fue un periodo muy extraño de adaptación, en el que dije, bueno, me imagino que todo lo que yo estoy sintiendo tiene que ver con millones de cosas y no solo con el trabajo. Entonces dije, voy a tener que aprender, ver qué está pasando y avanzar. Y bueno, pasó el tiempo, volvimos a la presencialidad
Y llegó un punto en que nuevamente yo igual volví a sentirme incómoda. Porque, claro, ya me había adaptado al trabajo, estaba ganando lo que quería, me gustaba lo que hacía, pero igual empecé a tener conflictos como me llegué a cuestionar si había escogido bien mi carrera, me llegué a cuestionar también, bueno, lo que estaba ganando, como que yo creo que en un momento tuve un conflicto bien como profundo. Y también me costó darme cuenta que, claro, no tenía tanto que ver con la carrera, no tenía tanto que ver como con los jefes o la oficina, sino que tenía más que ver conmigo. Y creo que el último tiempo fue bien crítico, como que ya la incomodidad era así insostenible. Y yo siento que cuando uno se siente incómodo o frustrado o triste, eso igual se empieza a reflejar en el entorno de sí mismo. O sea, el entorno te va a empezar a mostrar de algún modo Tu incomodidad. claro, ya sea porque no te estás llevando bien con alguien, ya sea porque las cosas ya no salen tan bien. Entonces va a haber como diversas señales que al final a mí me terminaron empujando un poco a tomar la decisión de dar el gran salto. Pero yo tengo que reconocer que a mí sí me costó mucho darme cuenta, o más que darme cuenta, yo creo que asumir, porque yo sí me di cuenta de que lo que quería era libertad y que me sentía atrapada. Me sentía atrapada en un lugar donde, a pesar de todo, yo sentí que había mucha rigidez, que había mucho control y que para mí eso no era necesario para hacer bien mi trabajo, porque yo me considero una persona ordenada, responsable, adulta, o sea, yo entiendo cuáles son las consecuencias de hacer o no hacer algo y yo las asumo, yo no necesito que nadie me diga eso. Y siento que pasa mucho en Chile, en los trabajos, que hay una mentalidad como un poco de infantilizar el trabajo, como yo no tengo por qué decirle a alguien lo que tiene que hacer. Si cada uno sabe lo que está haciendo. Eso es porque las personas, en los trabajos también se habla del sistema familiar. Y hay trabajos cuando la persona está desde su postura del niño o de la niña, que sí buscan ser maternados y paternados, que es la proyección de su carencia en su infancia y que lo llevan al área laboral. Entonces hay jefes que sí se ven en la necesidad, que yo estoy de acuerdo contigo, somos envases de adultos, que se supone que sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuando hay carencias en la familia, esa carencia se lleva al mundo de laboral y los jefes terminan siendo los padres. Entonces, recuerda entregarme el informe, recuerda apagar el computador, recuerda hacer la estadística. Y existen personas como tú que reconocen cuáles son sus responsabilidades, pero otras personas que no. Y en esa dinámica familiar que se genera dentro de una oficina o dentro de un trabajo, pasa que se llevan las mismas carencias de la casa con los padres luego al área laboral. Entonces tú estabas replicando, pero ya en otro estado de conciencia, en otro, como digo yo, los seres humanos somos cíclicos, en otra ciclicidad de tu vida, estabas replicando no lo mismo, pero este proceso de transformación, de reconocer tu identidad y de decir, bueno, estoy en una posición donde no me siento cómoda y quiero dar ese gran salto. Antes de ir a ese gran salto, yo te pregunto, en ese periodo, que es un proceso, yo sé que no fue un día, lo tengo súper claro, en ese proceso, ¿qué herramientas del coaching terapéutico a ti te ayudaron para decir, mira, esta herramienta me ayudó a poder aclararme, o es la que yo utilizo para poder, o que utilicé en ese momento para poder decir, bien, estos son los temas, de esta manera me siento? Yo lo que recuerdo que más hice, porque puede que haya hecho más cosas, pero lo que tengo más presente es, bueno, haber tomado las flores de Bach, pero además me acuerdo que trabajé mucho el miedo, como meditando y trabajando la emoción de miedo. Y principalmente también, si mal no recuerdo, como el miedo al éxito. Creo que eso fue lo que más estuvo presente, porque me daba cuenta de que efectivamente estaba llena de miedo. Como, claro, tenía ganas de algo, pero para mí ese algo implicaba lanzarme al vacío sin tener una red abajo. Y para mí, en mi creencia y mi mente, de que efectivamente, claro, necesito que alguien me pague un sueldo, que necesito estar en un estudio, porque además no solo es un tema del dinero, sino que siento que también hay un tema fuerte de imagen que aparece. Porque en el fondo uno empieza nuevamente a volver esa creencia inicial de que el estudio, de que el prestigio, y es como, pucha, pero... Y quiero hacer un paréntesis, también tiene que ver con que los seres humanos decimos, si nadie me conoce,
Entonces, como yo logro el éxito, como yo hago que la gente confíe en mi trabajo. Y eso, todo ese cuestionamiento tiene directa relación con nuestros juicios de desempeño y cómo nosotros desconfiamos de quiénes somos. Claro, o sea, yo siento que eso era abrir como ya más temas aún. No sé, pues temas de comparación, temas de imagen, pero al final me di cuenta de que para mí pesaba más el tema de la libertad, como que al final yo estaba sufriendo, como que no era feliz con mi vida y ya no tenía que ver con el trabajo, era algo personal. Y yo me acuerdo perfectamente que hubo una época en que yo despertaba todas las mañanas y me iba a la oficina aguantándome las ganas de llorar. Y yo decía, bueno, o sea, esto tiene que ser como algo más, o sea, esto no es solamente el trabajo en sí, o sea, tiene que ver realmente con mi elección de vida, porque por eso me duele tanto, por eso me frustra tanto, por eso no puede ser que yo esté tan infeliz por algo tan trivial. Y yo ahí me acuerdo de una frase que la voy a repetir porque es algo que me acuerdo cada vez que pienso en el tema, que luego de una sesión en consulta, bueno, vimos este tema nuevamente, el tema de la independencia, los miedos, y me acuerdo que tú me dijiste, Valentina, tus jefes te podrían hacer una fiesta todos los días y tú no vas a estar contenta, porque no tiene que ver con tus jefes y no tiene que ver con la oficina. Y claro, pues efectivamente tenía que ver con algo, o sea, realmente de mi esencia, como de mi propia elección, que yo creo que por miedo, por mucho, mucho miedo, me costó mucho asumir que eso era lo que yo realmente quería. O sea, yo creo que ese fue el paso más difícil, como asumir que eso era lo que yo quería. Y difícil no porque cuesta asumirlo, es porque hay un miedo detrás de asumir que lo que tú realmente quieres es ser independiente y generar tú tu propio dinero y hacerte cargo de forma súper consciente de que tú creas constantemente tu realidad. Claro, porque yo siento que es algo, por así decirlo, como riesgoso. O sea, es una posición de verdad de lanzarte, no al vacío, pero es de verdad de lanzarte, soltar y confiar. Y tú vas haciendo ¿Y confiar en quién? ¿Afuera? No. En uno. Confiar adentro. Sí. Entonces, todo este proceso donde Valentina está contando, termina la universidad, trabaja como procuradora, te sientes incómoda, ahí empieza un trabajo de autoconfianza. Dejas ese trabajo en un buen buffet para ir a otra oficina que comienza a hacer tu check de todas las cosas que tú quieres, es decir, vuelves a reafirmar la confianza en ti, porque además de un trabajo con las creencias, también hay un trabajo con la autoestima, también hay un trabajo con la autoconfianza, también hay un trabajo con el merecimiento, también hay un trabajo de confiar en los puntos de vista, de confiar en tu deseo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos con la idea de lo que queremos hacer o desarrollar, o las transformaciones que queremos hacer, pero nos quedamos en el miedo porque no confiamos en nosotros, porque hay temas de merecimiento, porque no hemos trabajado nuestra autoconfianza, y ese es un trabajo que tú comenzaste a hacer y esos son los resultados que te fueron dando. Entonces finalmente te encuentras en esta posición donde dices, bien, lo que yo quiero es ser independiente, me lleva a confiar en mí, a trabajar en mi merecimiento, a trabajar en mi autoconfianza y a tomar real conciencia de que eres tú, yo, todos nosotros, quienes creamos realmente nuestra vida desde el inconsciente emocional en base a las normas, creencias, historias y lealtades que hemos tomado con nuestros ancestros. Llegas a ese punto en tu vida en que tomas la decisión. Sí, yo creo que, o sea, tomé la decisión, ¿cómo decirlo? Nuevamente, no fue fácil. Yo creo que hubo indicios antes para mí, pero nuevamente me costó aceptarlo. Y tomé la decisión un poco aprovechando las oportunidades que surgieron en el momento, que fueron oportunidades que yo misma gestioné, creé en el fondo, y dije, bueno, tengo esta oportunidad, me permite mantenerme segura tantos meses, en términos de dinero obviamente, voy a aprovecharla y voy a lanzarme. Y bueno, fue justo, ahora que lo recuerdo, fue justo después de haber usado la técnica de tapping, si mal no recuerdo, y haber trabajado con una frase sanadora con la niña interior, que tomé conciencia del autosabotaje que había detrás de la idea de la independencia. Interesante. Sí. Del enojo que había, de la rabia, del no sentirse vista, y me acuerdo que eso fue, no sé, un lunes o martes, por ejemplo. Yo ya estaba como en el periodo de armarme para
lanzarme a la independencia, todavía estaba gestionando cosas. Y me acuerdo que esa misma semana me escribe alguien para tener una reunión el jueves o algo así, pero fue toda la misma semana. Tuvimos la reunión, me contó de algo, yo le di mi opinión, no me acuerdo qué más hablamos. Y a los 2 días me dice así como, mira, ¿quieres tomarlo tú? Te ofrezco tanto. La confirmación Claro. de decir, estoy creando mi vida, se genera la independencia, confían en mí, porque tú confías en ti, porque hay más certeza, porque hay un trabajo con la libertad, con el merecimiento que venías haciendo, como dices tú, escalón tras escalón, en el tiempo. Sí. Y bueno, acepté eso, tomé ese trabajo, en paralelo logré gestionar como mi salida y partir oficialmente mi independencia y de a poco, o sea, yo sin darme cuenta en realidad como que empezaron a llegar las cosas. Hasta el día de hoy yo jamás me he promocionado y llevo 2 años, creo. O sea, tengo una página web, pero no la verdad haces es que una promoción no. de repartir volantes, No. folletos, no hay una publicidad en televisión o en radio, Ni redes sino que sociales. tú comprendiste la profundidad que tiene trabajar las creencias limitantes del clan familiar, la relación con el dinero que tiene nuestra familia, cómo esa información se ve replicada en nuestra vida y cómo luego todo ese trabajo que la Valentina fue haciendo respecto de las normas, creencias, tu niña interior, autoestima, merecimiento, seguridad, el miedo al éxito que tú mencionaste, la relación con el dinero, finalmente se transforma en una manifestación constante de personas que toman tu servicio y que por supuesto tienen éxito respecto de lo que están contratando a través de tu independencia. Claro. Y a partir de ese punto yo siento que todo fue como crecer y ganar. O sea, no ha sido todo en términos como más coloquiales o mundanos placentero, porque evidentemente hay cosas que no han salido como yo quería, pero al final para mí ha sido todo ganar porque todo ha sido un aprendizaje. Para mí es decir como, bueno, quizás esto no es lo que yo quería, nomás, quizás no me gusta esto, la próxima vez lo voy a hacer mejor, pero en términos como de independencia en sí mismo, yo siento que desde que lo decidí y partí, como no he tenido ningún cuestionamiento, no me he arrepentido, no lo haría, o sea, no volvería a trabajar como dependiente, me gusta mi vida, estoy feliz como... Y la libertad la lograste. Sí. Eres dueña de tu tiempo, eres dueña de tu espacio, eres dueña de tu vida finalmente. Entonces partiste con un tema de libertad. ¿En qué año? ¿En el año 2020? Yo creo que diría que antes en realidad, pero el 2020 fue como el que marcó... tomar conciencia de decir esto es un tema de libertad. Y tiempo después o años después viviste el proceso que... Ahora, si ustedes dicen, si a Valentina le tomó 4 años, a mí me va a tomar lo mismo, es relativo. Porque todo va a depender de nuestra disposición a transformar temas, de nuestra disposición a tomar conciencia de las normas, creencias y lealtades con la familia, la disposición que tenemos a transformar nuestro mundo. No hay tiempo mejor, no hay tiempo peor, sino que cada tiempo es relativo a cada persona. Y su tiempo, y tu tiempo fue el ideal y perfecto para ti, el que tú necesitabas para transformar, tocar y evolucionar ciertos temas, y que hoy día se traduce a una persona que trabaja independiente, y cuando te miras hacia atrás, recién me surge esa pregunta, cuando tú miras hacia atrás y ves a la recién titulada de la universidad, con expectativas de éxito, de un sueldo, trabajando como procuradora en un buen bufete de abogados, ganando 400.000 pesos, que no se sentía libre, que te sentías incómoda, cuando tú te ves hoy día y miras hacia atrás, ¿qué es lo que te agradeces a ti misma? Lo que yo me agradezco es como nunca haberme quedado quieta, o sea, siento que, no hablo como de conformismo, no, sino que siento que siempre busqué. Transformarte finalmente. Claro, como que creo que nunca he dejado de buscar información, respuestas, como que no suelo quedarme quieta o tranquila frente a algo que me genera incomodidad o dudas o curiosidad. Como que creo que siempre, y yo creo que de mucho antes, he tenido la curiosidad de ir más allá, pues como de no quedarme con lo que me dan, sino que buscar detrás y buscar por qué y qué más hay. Es decir, no quedarte en las zonas de confort por miedo, frustrada, enojada, sin hacer un trabajo que no te gusta, reclamando todos los meses, que a muchas personas les pasa, reclaman todos los meses, llegan así a final de mes a hacer la bicicleta, pero ahí están. No generan un proceso de sanación, no quieren salir de su zona de confort y transformar sus creencias. Entonces,
finalmente tú te das cuenta que te agradeces el movimiento. El decir, sí, yo quiero dejar de vivir, ganar y sentirme poco libre, tengo que generar un movimiento en la vida. Y tú lo hiciste y tuviste excelentes resultados. Sí, como que siento que agradezco haberme hecho cargo de mí. Como que creo que es algo que la mayoría de la gente No efectivamente hace. no hace. No po. hace. Y siento que, claro, no es que haya sido todo color de rosa siempre. Sí, yo Claro. también he tenido momentos de zona de confort, de miedo, de no saber qué hacer, de indecisión, de demorarme mucho en darme cuenta de algo. Pero aún así, como que agradezco que nunca lo dejé pasar. O sea, siempre seguí buscando y preguntando, aunque fuera 10 veces lo mismo, lo seguía haciendo. Insististe en la Claro, transformación. hasta que a mí me hiciera sentido, hasta que yo lo entendiera, hasta que en el fondo se generara en mí el cambio o el entendimiento que yo necesitaba, o la toma de conciencia para decir como, ahora sí, y este tema ya no me incomoda más, Entiendo. ahora lo entiendo, ahora lo suelto. Entonces yo creo que eso, como la insistencia, como que en ese sentido también ser terca. Claro, soy tercamente insistente en transformar Claro. mi vida y salir de mis zonas de confort. Claro. Sí, claro, súper bien. ¿Y cuál es el mensaje que tú darías a las personas respecto de cursar el coaching terapéutico? ¿Qué representó para ti el viajar por registros acásticos, numerología, terapia Fralbach, péndulo radiestesia, Auric Chakras, aprender técnicas de transformación, de meditación que te llevan a un estado de toma de conciencia del inconsciente, que es aquello que dirige nuestro mundo? ¿Cuál sería tu invitación o tu experiencia respecto del curso? Siempre que se habla de esas cosas, yo siempre pienso como, ¿y por qué no? O sea, para mí es como al revés, como, ¿por qué te negarías a la oportunidad de encontrar cosas quizá tan valiosas que podrían cambiar tu vida? Para mí es así de sencillo. Como tú me dices, ¿por qué sí yo y por qué no? O sea, ¿qué tienes que perder? Al contrario, como tienes tanto que ganar, como a mí me llama la atención generalmente cuando la gente habla de, no sé, no quiero ir a terapia, me da miedo esto. No quiero sonar a mi familia, no es el momento, no estoy preparada. Claro, y es como, ¿pero por qué? O sea, no sé, siento que la oportunidad o las opciones que eso te abre son tan grandes, inmensas, y que en verdad pueden cambiar tu vida, que me parece como que a veces no entiendo mucho qué hay detrás. De hecho, pienso mucho en mi mamá, que yo a mi mamá me acuerdo que le recomendé mucho tomar estos cursos, y al final ella terminó tomando el coaching antes que yo. Y yo siempre que se lo decía era, mamá, toma esto, mamá, te va a servir, mamá, te va a gustar, mamá, te va a ayudar. Y ella me decía, ay, ¿por qué tú quieres que tome eso? Tú me quieres cambiar, tú quieres que yo cambie. Y yo le decía, me da lo mismo, o sea, yo quiero que seas feliz. Y para mí esto es una muy buena opción para que tú encuentres tus herramientas para buscar tu propia felicidad, que no tiene que ver conmigo, ni con lo que yo quiera, ni con lo que yo crea. Es tuyo. Y al final lo tomo, pues. Y cuando lo tomo me dice así como, gracias. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué me insistías tanto. Entonces, para mí es eso, como me llama la atención que la gente se niegue a un viaje tan interesante, que yo creo que solamente te puede hacer bien y aportar. Como, ¿por qué? ¿Por qué te privarías a ti mismo? De transformar tu vida y ser feliz. Claro, como que eso es lo que a mí me llama profundamente Bien, la atención. sí, un excelente mensaje. Sí, excelente. Como, toma todo, o sea, la información está afuera siempre, todo el rato, constantemente. Y está disponible. Claro, y es elección de uno tomarla o no, pero si tú la tomas, o si te das el permiso, por último, de, no sé, curiosear y después decidir si lo tomas o no, igual te puede cambiar la vida. Bien, como cambiaste la tuya y la sigues cambiando. Sí, efectivamente. Bien, fantástico. Muchas gracias, Valentina. Siempre es importante el poder mostrarles la realidad de cómo funcionan las técnicas, las herramientas, de cómo uno puede transformar su vida. Y los dejo a todos invitados a ser parte de este próximo curso Coaching Terapéutico, El Viaje a tu Interior, un curso maravilloso que te entrega herramientas reales de autosanación y de autoexploración. Viajaremos por el mundo de la ancestrología, Auric Chakras, terapia Fralbach, biodecodificación, péndulo radiestesia, numerología y registros acásticos y por supuesto mucho más. Y nos vemos en una próxima entrevista. Les envío un besito gigante, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Valentina. Gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao, muchas gracias.